Pagué toda su facultad y una semana antes de graduarse, me excluyó de la graduación por su ex, llamándome fracasado. 4 años son 4 años. No en el sentido abstracto de quien los mira desde fuera y hace el cálculo rápido, sino en el sentido concreto de quien los vivió mes a mes con una transferencia saliendo de su cuenta el día 15 sin falta. 48 transferencias. El importe variaba según el trimestre, según los créditos matriculados, según las tasas administrativas que la universidad añadía cada año con la naturalidad de quien sabe que el que paga no va a discutir porque tiene demasiado invertido para parar. En total, contando matrícula, libros, materiales y las veces que Daniela necesitó algo puntual que no estaba en el presupuesto base, fueron poco más de 22,000 euros. Yo los tenía porque trabajo mucho y gasto poco, que es la única fórmula que existe para tener dinero cuando uno no ha heredado nada de nadie. Soy fontanero en Segovia, llevo 11 años en esto, y hay una cosa que el trabajo me enseñó muy pronto. La gente necesita un fontanero con la misma urgencia con que necesita un médico, y esa urgencia tiene un precio que nadie discute cuando el agua le está entrando por el techo. Trabajo bien, cobro lo que corresponde, y tengo una reputación en la zona que tarda años en construirse y que vale más que cualquier título enmarcado en una pared. Eso último lo entendí después. Mientras pagaba las cuotas de Daniela, no estaba pensando en eso. Estaba pensando en lo que venía después. El plan no era un documento escrito ni una conversación formal con fecha y acuerdos firmados. Era algo más sólido que eso. O al menos eso me parecía a mí. 4 años de ella estudiando y yo trabajando con la dirección implícita de que cuando terminara construiríamos algo juntos. Una casa, que llevábamos tiempo hablando de dejar el apartamento de alquiler y buscar algo propio. Un proyecto estable, que con ella ejerciendo y yo con el taller tendríamos una base real para hacerlo. El siguiente paso, que es como lo llamábamos cuando hablábamos de ello, sin más especificaciones porque no hacían falta. Daniela lo había mencionado suficientes veces para que yo nunca tuviera razón para cuestionarlo. En el segundo año, cuando las noches de estudio se hacían largas y ella estaba agotada, me decía que cuando terminara íbamos a recuperar el tiempo perdido, que nos iríamos de viaje, que haríamos todo lo que habíamos ido aplazando. En el tercero, cuando pasó los parciales de febrero con notas que la dejaron contenta, me llamó esa noche y me dijo que todo el esfuerzo iba a valer la pena. Los dos. En el cuarto, cuando le quedaban 2 asignaturas para terminar, hablamos una noche de un piso que habíamos visto en una calle cerca del centro que tenía una terraza que a ella le había gustado. No era un plan abstracto, tenía detalles concretos, tenía conversaciones reales detrás, tenía 4 años de peso acumulado que no se construyen solos. Daniela había conocido a Alejandro antes de conocerme a mí. Me lo contó la primera semana. Con esa manera que tienen algunas personas de poner las cartas sobre la mesa desde el principio para no tener que gestionarlas después. Que habían salido 2 años, que había sido una relación difícil, que Alejandro era brillante en la teoría y completamente incapaz de gestionar nada que requiriera compromiso real. Que había tardado más de lo que debería en salir de esa relación, porque ese tipo de situaciones tienen una inercia que no es fácil de romper, aunque uno sepa intelectualmente que tiene que romperla. Lo escuché, lo procesé, y no lo convertí en un problema porque no tenía ninguna razón para hacerlo. Era su pasado, era algo que había cerrado, era información que me daba porque confiaba en mí. Eso era lo que era. Lo que empezó a no encajar llegó despacio, como llegan las cosas que uno no está buscando activamente y que por eso tardan más en verse con claridad. Alejandro estudiaba medicina en la misma universidad donde Daniela estudiaba derecho. Eso lo supe en el primer año, mencionado de pasada como un dato neutral. Lo que fue dejando de ser neutral fue la frecuencia con que el nombre aparecía en las conversaciones sin que hubiera ninguna razón obvia para que apareciera. No como algo dramático, como algo constante y pequeño que se acumula sin hacer ruido. Una noche del segundo año, Daniela llegó tarde de la facultad y estaba con una energía que no era la energía del cansancio, sino la de quien ha tenido una tarde con más contenido del habitual. Le pregunté cómo había ido. Me dijo que bien, que había habido una cosa en la facultad, que había estado con gente del curso. No mencionó a Alejandro esa noche, pero tampoco mencionó a nadie más, que era la parte que no encajaba. En el tercero hubo una noche en que estaba sentada en el sofá con el teléfono
y tenía una expresión que no era la expresión de alguien leyendo algo sin importancia. Era la expresión de alguien que está leyendo algo que le importa y que no quiere que se note que le importa. Me miró, vio que yo la estaba mirando, y dijo que era una compañera de clase con un problema con un trabajo. Guardó el teléfono boca abajo. No le pregunté nada. No porque no tuviera la pregunta, sino porque no tenía todavía nada concreto que poner delante de ella, y hacer una acusación sin nada concreto en este tipo de situaciones solo sirve para darle a la otra persona la narrativa de que eres el problema. Así que guardé lo que había visto y seguí. Lo que guardé fue creciendo. La defensividad cuando el nombre de Alejandro aparecía en conversaciones sin que yo lo hubiera introducido. Las veces que Daniela hablaba de él, con un detalle que no correspondía al nivel de contacto que describía tener con él. La manera en que, a veces, Dios, en medio de una conversación sobre otra cosa completamente distinta, llegaba a un punto donde se quedaba un segundo en silencio, con la mirada en algún sitio que no era la habitación donde estábamos. Yo no dije nada. Seguí trabajando, seguí pagando, seguí con el plan que tenía en la cabeza, porque 4 años de inversión real no se abandonan por señales que todavía pueden tener otra explicación. La pelea fue un martes por la noche. No recuerdo exactamente cómo empezó, porque no empezó de ninguna manera que merezca ser recordada. Fue algo pequeño, de esas discusiones que no tienen ningún peso propio, pero que acumulan el peso de todo lo que no se ha dicho antes, y que por eso explotan de una manera que no corresponde al motivo real. Creo que fue por algo relacionado con planes para el fin de semana. Creo que ella dijo algo, y no, yo respondí de una manera que no le gustó, y de ahí fue escalando con la lógica irracional de las discusiones que no son sobre lo que parecen ser. Lo que sí recuerdo es el momento en que Daniela se levantó, fue al dormitorio y empezó a sacar cosas del armario. No mucho. Una bolsa con ropa, el neceser del baño, el cargador del teléfono, las cosas de uso inmediato de quien no sabe cuántos días va a estar fuera, pero tampoco está haciendo las maletas para siempre. Lo hizo con una eficiencia que me dijo que la decisión no era completamente nueva, que en algún lugar de su cabeza esa salida ya existía como opción antes de que empezara la discusión del martes. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que a casa de una amiga, que necesitaba espacio, que ya hablaríamos. No le pregunté el nombre de la amiga. Cogió la bolsa, cogió el bolso y salió. Y la puerta se cerró con ese sonido neutro de las puertas que no se dan un portazo, pero tampoco se cierran con cuidado. Me quedé sentado en el sofá un momento. Luego me levanté, recogí los vasos de la mesa, los lavé y me fui a dormir. Al día siguiente fui a trabajar a la hora de siempre. Tenía 3 trabajos programados y los hice los 3. A mediodía comí en el sitio de siempre cerca del taller. Por la tarde terminé el último trabajo, recogí las herramientas, cargué la furgoneta y volví. Daniela no llamó ese día, tampoco al siguiente. Faltaba un mes para la última cuota. No dije nada, seguí pagando. Daniela llamó un jueves por la mañana. Yo estaba en una obra en el barrio de Cuatro Caminos cambiando una instalación de agua fría que llevaba 20 años sin tocarse y que había llegado al punto en que parchearla ya no tenía ningún sentido práctico. Tenía las manos ocupadas y el teléfono en el bolsillo, y cuando vibró lo saqué, vi el nombre en la pantalla, y lo dejé sonar hasta que paró porque estaba en un punto del trabajo que no podía soltar sin dejarlo mal. Terminé lo que tenía entre manos. Me limpié las manos con el trapo que llevo siempre en el bolsillo trasero del mono. Saqué el teléfono y la llamé. Atendió al primer tono. No empezó con ¿cómo estás?, ni con ninguna de las cosas con que empiezan las llamadas, entre personas que llevan días sin hablar y que tienen algo pendiente entre ellas. Empezó directamente, con el tono de quien ha pensado lo que va a decir suficientes veces como para tenerlo ordenado y no necesitar rodeos para llegar a ello. Necesito que no vengas a la ceremonia, dijo. Me quedé quieto con el teléfono en la oreja. Alejandro va a estar allí con su familia. Son personas importantes, tienen contactos en el sector jurídico y no quiero tener que explicar que mi novio es fontanero. Una pausa de un segundo, no para respirar sino para separar lo que venía después de lo que acababa de decir. Eres un fracasado comparado con el mundo en el que estoy entrando. Ya hablaremos. No respondí nada. No porque no tuviera nada que decir. Tenía bastante, sino porque en ese momento el silencio era la única respuesta que tenía algún sentido real. Porque cualquier cosa que hubiera dicho habría sido demasiado o demasiado poco, y ninguna de las dos opciones me interesaba.
Daniela esperó 2 segundos con esa pausa de quien ha dicho lo que tenía que decir y está esperando una reacción que confirme que el mensaje llegó. ¿Estás ahí? Dijo. Sí, dije. Bien. Entonces ya sabes. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pared de la obra. El yeso viejo, las tuberías expuestas, que había estado cambiando desde las 9 de la mañana. La luz que entraba por la ventana sin cristal, que el propietario había prometido reponer la semana anterior y que seguía sin cristal. Me quedé mirando todo eso durante el tiempo que tardé en procesar lo que acababa de ocurrir, que no fue mucho porque en realidad no había mucho que procesar. Era la confirmación de algo que llevaba meses acumulándose en forma de detalles pequeños y que ahora tenía una forma definitiva y sin ninguna ambigüedad posible. No había manera de reencuadrarlo ni de encontrarle una segunda lectura que cambiara su significado. Fracasado, comparado con el mundo en el que estoy entrando. Dicho con la naturalidad de quien ha llegado a esa conclusión hace suficiente tiempo como para que ya no le cueste decirla. Guardé el teléfono en el bolsillo del mono. Cogí las herramientas, volví a donde estaba trabajando y terminé la instalación. Tardé 40 minutos más. La dejé bien hecha porque independientemente de lo que esté pasando en cualquier otro aspecto de mi vida, el trabajo que hago queda bien hecho. Que es una de las pocas cosas sobre las que no tengo ninguna duda desde que empecé en esto hace 11 años. Recogí, bajé las herramientas a la furgoneta, cargué todo en orden y cerré la puerta trasera. Me quedé un momento apoyado en la furgoneta en la calle, con el sol de noviembre que en Segovia a esa hora todavía calienta algo si uno está quieto y no hay viento. Pensé en lo que acababa de escuchar. Lo puse en contexto con todo lo que había visto en los últimos meses, con la pelea del martes, con los 4 años de transferencias saliendo el día 15, con el plan que yo tenía en la cabeza, y que evidentemente no era el mismo plan que Daniela tenía en la suya. Luego pensé en la última parcela. 3.200 euros, programada para el miércoles de la semana siguiente. Nos a 7 días de la ceremonia de graduación, donde Alejandro iba a estar con su familia de personas importantes y donde yo no era bienvenido porque era un fontanero y los fontaneros no encajan en el mundo en que Daniela estaba entrando. Me aparté de la furgoneta, abrí la puerta del conductor y entré. La oficina de mi banco queda en la calle Calvo Sotelo, que me pillaba de camino si iba por el centro antes de ir a comer. Llevo con la misma entidad desde que abrí la cuenta, cuando empecé a trabajar por mi cuenta, que ya son 9 años, y en ese tiempo he hecho suficientes gestiones allí como para conocer el funcionamiento y saber que para cancelar un débito automático no hace falta pedir cita, que es una operación que se hace en ventanilla en menos de 10 minutos si no hay cola larga. Había 3 personas delante de mí cuando llegué. Esperé de pie con el teléfono en el bolsillo, sin mirarlo, sin hacer nada en particular. Cuando me tocó me acerqué a la ventanilla. Saludé a la chica que me atendió, que era una que había visto otras veces, aunque no recordaba su nombre, y le expliqué que quería cancelar un débito automático programado. Me pidió los datos para localizarlo. Le di el número de cuenta, el importe aproximado y el nombre del acreedor. Tardó menos de 1 minuto en encontrarlo en el sistema. 3.200 euros, miércoles de la semana siguiente, referencia de la Secretaría Financiera de la Universidad. ¿Lo cancelo completamente o lo pospone?, preguntó. Lo cancela completamente, dije. Tecleó. Me pidió confirmación verbal. La di. Me imprimió el justificante en una hoja que dobló en 2 antes de dármela. Le di las gracias y salí a la calle. En la furgoneta abrí la guantera. Metí el justificante doblado junto a los otros papeles que guardo ahí. Cerré la guantera y arranqué. Fui a comer. Menú del día en el mismo sitio de siempre. Una mesa interior porque la terraza en noviembre en Segovia requiere más convicción de la que yo tenía ese mediodía. Comí sin prisa porque tenía el siguiente trabajo a las 4 y era la 1:30. Pedí café, lo tomé leyendo algo en el teléfono que no recuerdo qué era, pagué y salí. A las 4 estaba en el siguiente trabajo. Era una avería en una caldera en un piso de la zona alta, de las que tienen solución sencilla si sabes dónde mirar, y que llevan ahí más tiempo del que el propietario quiere admitir, porque los propietarios siempre esperan más de lo que deberían antes de llamar. La resolví en 40 minutos. Cobré, y seguí con el resto del día. Esa noche antes de acostarme, busqué en el teléfono el número de la Secretaría Financiera de la universidad. Lo había usado otras veces para gestionar pagos y matrículas, y lo tenía guardado aunque no lo recordaba de memoria.
Lo anoté en el bloc de notas para tenerlo localizado al día siguiente. El viernes por la mañana, entre el primer y el segundo trabajo, aparqué la furgoneta en una calle tranquila del barrio de Nueva Montaña y hice la llamada. Atendió a una mujer con voz de quien lleva suficientes años en ese tipo de trabajo como para gestionar cualquier consulta sin que el tono cambie independientemente de lo que le estén diciendo. Le dije que llamaba para notificar una situación de impago en relación a una matrícula universitaria. Le di el nombre completo de Daniela, no el número de expediente que tenía archivado de años anteriores de gestionar los pagos, y le expliqué que el cargo programado para el miércoles siguiente no iba a procesarse porque el débito automático había sido cancelado por el titular de la cuenta y que la matrícula del último curso presentaba, por tanto, una deuda pendiente de 3.200 euros. La mujer me preguntó si yo era el titular de la cuenta asociada al pago. Le dije que sí. Me preguntó si quería programar un nuevo pago para regularizar la deuda. Le dije que no, que simplemente llamaba para notificar la situación para que quedara registrada correctamente en el sistema. Me dijo que quedaba registrado y que la universidad procedería conforme al protocolo habitual para situaciones de impago, que incluía notificación formal a la alumna y suspensión de los trámites administrativos pendientes hasta que la deuda estuviera regularizada. Le pregunté qué trámites administrativos concretos incluía esa suspensión. Hubo un momento breve mientras consultaba algo. La expedición y entrega de títulos oficiales, dijo, y la participación en actos académicos que requieran acreditación de matrícula al corriente de pago. Entre otros, las ceremonias de graduación. Le di las gracias, colgué. Arranqué la furgoneta y fui al siguiente trabajo, que era una revisión de fontanería en un local comercial en El Sardinero, que tenía que estar lista antes del mediodía, porque el propietario abría por las tardes y necesitaba el agua funcionando. Estaba lista antes del mediodía. El resto de esa semana y la siguiente transcurrieron con el ritmo que tienen las semanas cuando uno trabaja bien y no tiene nada urgente pendiente fuera del trabajo. 4 o 5 trabajos diarios según el día, los presupuestos que llegan por teléfono y que respondo por la tarde cuando tengo un momento. La furgoneta que hay que revisar cada cierto tiempo, porque con el uso que le doy el mantenimiento no puede esperar demasiado. Daniela no llamó en ninguno de esos días, lo cual era coherente con una persona que estaba en los preparativos finales de una graduación que llevaba 4 años esperando. El vestido, que según me había contado meses antes cuando todavía hablábamos de estas cosas, era algo que quería que fuera especial. La familia que venía de fuera, sus padres desde Burgos, una tía que no veía desde hacía 2 años. Los planes con Alejandro y su familia de personas importantes. Los últimos detalles de una ceremonia que para Daniela era el punto de llegada de todo lo que había construido en 4 años, o al menos de la versión de lo que había construido que ella tenía en la cabeza. Yo no la llamé tampoco. No por orgullo, ni por estrategia, ni por ninguna razón que requiriera nombre específico. Simplemente no había nada útil que decir. Todo lo que tenía que hacerse estaba hecho. El justificante estaba en la guantera. La secretaría tenía el registro. El miércoles había pasado sin que saliera ningún cargo de mi cuenta, lo cual desde el punto de vista contable era una mejora de 3.200 euros, y desde cualquier otro punto de vista era exactamente lo que correspondía. El jueves de esa semana quedé a cenar con Sergio, que llevaba meses diciéndome que trabajaba demasiado y que cuándo iba a tomarse un día como persona normal. Cenamos en un sitio cerca del centro que él conocía. Estuvimos 2 horas hablando de cosas que no tenían ninguna urgencia, y volví a casa pasadas las 11 con la sensación específica de quien ha tenido una noche sin ningún peso encima. Dormí bien. El viernes amaneció con sol. Me levanté a las 7, desayuné y fui al trabajo como cualquier otro día. Daniela llegó a la secretaría a las 10 de la mañana. Había salido de casa de sus padres, donde se había quedado los días previos para estar con ellos antes de la ceremonia, a las 9:30. El vestido era el que había elegido 3 semanas antes, después de probarse 4 en una tarde que había dedicado exclusivamente a eso. Los zapatos eran nuevos también. Yo llevaba el bolso con los documentos que le habían dicho que necesitaba para recoger la beca, el DNI, el resguardo de matrícula del último curso, la solicitud de expedición de título que había entregado en febrero. Todo en orden, todo calculado. La ceremonia empezaba al mediodía en el salón de actos principal del campus. Eso le daba 2 horas.
recoger la beca en la secretaría, fotos con sus padres en el patio, encontrarse con Alejandro y su familia que llegaban a las 11, entrar todos juntos al salón con tiempo suficiente para buscar sitio, y que la familia de Alejandro viera el nombre de Daniela en el programa impreso entre los graduados de la promoción. 4 años esperando ese día. 2 horas para gestionarlo antes de entrar. Se acercó al mostrador de la secretaría. Nay saludó a la funcionaria de turno y le explicó que venía a recoger la beca para la ceremonia de graduación. Le tendió el DNI y el resguardo de matrícula. La funcionaria los cogió, los miró, introdujo los datos en el sistema. Esperó unos segundos mirando la pantalla. Frunció el ceño de manera casi imperceptible. Tecleó algo más. Volvió a mirar. Hay una pendencia financiera asociada a su expediente, dijo. Daniela la miró. ¿Cómo? Una deuda de 3.200 euros correspondiente a la última cuota de matrícula del presente curso. Consta en el sistema como no pagada. Eso es imposible, dijo Daniela. Está todo pagado. Llevo 4 años pagando puntualmente. Tiene que haber un error. La funcionaria no cambió el tono ni la expresión. No volvió a verificar con la paciencia específica de quién sabe que no hay error, pero entiende que la persona, al otro lado del mostrador, necesita que se verifique una segunda vez antes de aceptarlo. El débito automático asociado a su matrícula fue cancelado por el titular de la cuenta el viernes de la semana pasada, dijo. La deuda lleva registrada en el sistema desde entonces. Se envió notificación al correo electrónico del expediente el mismo día. Daniela no había visto ninguna notificación. No había revisado ese correo en días porque estaba en los preparativos de la graduación, y ese correo era el que usaba exclusivamente para gestiones de la universidad y no para nada más. 5 días con una notificación sin leer mientras ella organizaba el vestido y los zapatos y los documentos y las fotos y el encuentro con la familia de Alejandro. El resultado era el mismo. ¿Qué significa eso para hoy?, preguntó Daniela, aunque ya sabía la respuesta, porque la funcionaria tenía la expresión de quien está a punto de decir algo que no va a gustar. Sin regularización de la deuda no podemos entregar la beca ni el diploma. Y la participación en la ceremonia oficial queda suspendida hasta que la situación esté regularizada. Es el protocolo estándar para situaciones de impago y no tiene excepciones. La ceremonia empieza en 2 horas. Lo sé, lo lamento. Daniela se quedó parada al otro lado del mostrador con el DNI y el resguardo de matrícula todavía en la mano, mirando a la funcionaria con la expresión de quien está esperando que alguien diga que hay una solución, una alternativa, algún procedimiento de emergencia para situaciones como esta. La funcionaria no dijo nada más porque no había nada más que decir. El protocolo era el protocolo, y 3.200 euros era 3.200 euros, y ninguna de las dos cosas cambiaba porque hubiera una ceremonia en 2 horas. Daniela recogió los documentos, los metió en el bolso y salió de la secretaría. Afuera, en el patio del campus, había grupos de familias que habían empezado a llegar para la ceremonia. Padres con cámaras, hermanos con globos, abuelas con ropa de domingo. El tipo de escena que se repite igual en todas las graduaciones de todas las universidades, porque el formato no cambia, aunque cambien las caras. Daniela cruzó el patio sin mirar a ninguno de esos grupos y se fue hacia un lateral del edificio donde había un banco y donde en ese momento no había nadie. Se sentó, sacó el teléfono y buscó el número de Alejandro. Y su Alejandro estaba llegando al campus en ese momento con sus padres, su hermano mayor y su tía desde Madrid. Todos en el mismo coche, según le había dicho la noche anterior. Todos con la expectativa de una mañana con fotos y diploma, y la graduación de la chica que Alejandro había presentado como la futura abogada con la que llevaba saliendo varios meses. Atendió al segundo tono con la voz de quien está en medio de una conversación y ha parado un momento para contestar. Alejandro, tengo un problema, dijo Daniela en voz baja. ¿Qué pasa? En la secretaría hay una deuda de 3.200 euros de la última cuota de matrícula. El débito fue cancelado y sin pagar eso, no me dejan entrar a la ceremonia ni recoger el diploma. Necesito que hagas una transferencia ahora mismo. Es urgente. Hubo un silencio al otro lado que duró suficiente para que Daniela entendiera antes de que Alejandro abriera la boca que la respuesta no iba a ser la que necesitaba. 3.200 euros, dijo Alejandro. Sí. Una transferencia. No tienes ni que salir del coche. Daniela, yo no tengo 3.200 euros disponibles ahora mismo en la cuenta. Eso es mucho dinero para tenerlo así. Daniela cerró los ojos un segundo. Alejandro, la ceremonia empieza en 2 horas.
Sin ese pago no entro. ¿Me lo pagas o no? Ahora mismo no puedo. Estoy llegando con mi familia. Cuando estemos dentro, hablamos y vemos qué se puede hacer. No hay tiempo para ver qué se puede hacer. O se paga ahora o no entro. Daniela, no tengo ese dinero disponible. No es algo que yo pueda hacer así. Hubo una pausa. Voy llegando. Hablamos dentro. Colgó. Ni Daniela bajó el teléfono y se quedó mirando el suelo del patio durante unos segundos. El hombre con la familia importante y los contactos en el sector jurídico y la tía de Madrid no tenía 3.200 euros disponibles en su cuenta un viernes por la mañana. No era una cuestión de voluntad, ni de urgencia, ni de que la situación fuera suficientemente grave. Simplemente no los tenía. A 20 metros, un grupo de familias estaba haciendo fotos delante de la entrada del salón de actos. Daniela buscó otro número en el teléfono. Llamó a Mario porque no había nadie más a quien llamar con esa urgencia y con esa cantidad de dinero y con la certeza de que la persona al otro lado podía resolverlo si quería. 4 años de 3.200 euros por cuota. 48 cuotas. Más de 22.000 euros en total. Y la última parcela era la que estaba sin pagar y era la que bloqueaba todo lo demás. Mario lo había pagado todo siempre. Mario tenía ese dinero. Mario era la única persona en ese momento que podía resolver lo que había que resolver en el tiempo que quedaba para resolverlo. Llamó con la lógica de quien ha apostado todo a la carta equivocada y necesita con urgencia que alguien deshaga el error antes de que las consecuencias sean permanentes. Mario atendió al tercer tono. No dijo nada al descolgar. Esperó en silencio al otro lado de la línea con esa pausa de quien ha visto el nombre en la pantalla antes de contestar. Y ya sabe aproximadamente de qué va a tratar la conversación. Daniela habló. Explicó la secretaría, la deuda, el débito cancelado, Alejandro sin el dinero disponible. La voz se quebró en algún punto. No de esas veces en que uno está intentando mantener la compostura y el cuerpo decide por su cuenta que no puede sostenerla más. Dijo que se lo devolvería, que encontraría la manera, que era solo esta vez, que por favor, que sin ese pago no entraba a la ceremonia, que 4 años de carrera estaban bloqueados por 3.200 euros y que él era la única persona que podía resolverlo ahora mismo. Mario escuchó todo sin decir nada. Cuando Daniela terminó de hablar, el silencio duró 3 segundos exactos. No el silencio de quien está pensando qué decir, el de quien ya lo sabe y está eligiendo el momento preciso. Los fracasados no pagan diplomas de abogada, dijo Mario. Cuando encuentres a alguien con clase suficiente para pagarlo, él te lo entrega. Colgó. Bloqueó el número. Daniela se quedó con el teléfono en la mano en el banco del lateral del edificio. La familia de Alejandro estaba entrando al patio en ese momento. Los 4 bien vestidos, la tía de Madrid mirando el campus con la expresión de turista en sitio nuevo. La ceremonia empezaba en menos de 2 horas. La beca seguía detrás del mostrador de la secretaría. El diploma también, y los dos iban a seguir ahí hasta que alguien pagara 3.200 euros, que era una cantidad que ni Alejandro ni Mario iban a pagar ese día por razones completamente distintas, pero con el mismo resultado práctico. Alejandro desapareció de la misma manera en que había aparecido en el plan que Daniela había construido, sin hacer ruido y sin dejar nada concreto detrás. Sin los 3.200 euros disponibles en una cuenta cuando hacían falta, sin la capacidad de resolver lo que había que resolver en el momento en que había que resolverlo. D resultó ser la versión sin recursos de lo que Mario había sido durante 4 años. La imagen era sólida, los estudios de medicina, la familia bien vestida, la tía de Madrid, los contactos en el sector que Daniela había mencionado como argumento para no querer que Mario apareciera en la ceremonia. Debajo de esa imagen, no había la estructura que Daniela había asumido que había. Mario tenía esa estructura. Simplemente había dejado de ponerla al servicio de Daniela el mismo día en que Daniela le había dicho que era un fracasado. Daniela pagó los 3.200 euros sola, semanas después, en 2 partes porque de golpe no los tenía, gestionándolo como se gestionan las cosas cuando no hay nadie que las resuelva por uno. El diploma llegó por correo en un sobre de cartón rígido con el escudo de la universidad en la esquina superior izquierda. Intentar construir carrera en Segovia resultó considerablemente más complicado de lo que el plan original contemplaba. Mario llevaba 11 años en la ciudad con una reputación construida trabajo a trabajo y cliente a cliente,
y una red que, en una ciudad del tamaño de Segovia, lo conectaba con propietarios de locales, administradores de fincas, comunidades de vecinos y todo el tejido de personas que en ciudades medianas se conocen entre sí de maneras que no siempre son evidentes desde fuera. Estas cosas no se planean ni se ejecutan activamente, simplemente existen cuando llevan suficiente tiempo construyéndose. Los despachos pequeños tienen memoria larga, los clientes también, y Segovia no es una ciudad lo suficientemente grande para que una historia con esos elementos pase sin que llegue a los sitios donde importa llegar. Los contactos de Alejandro en el sector jurídico resultaron ser proporcionales al dinero que tenía disponible para transferencias urgentes un viernes por la mañana, que era ninguno. Las puertas que Alejandro podía abrir eran del mismo material que el resto de Alejandro, presentables desde fuera, sin nada sólido detrás. Daniela no encontró en Segovia el punto de entrada que había imaginado desde la biblioteca de la facultad, mientras Mario pagaba las cuotas el día 15 de cada mes. Dicen que en algún momento encontró trabajo en un despacho pequeño fuera de la ciudad. No sé más que eso, tampoco lo busqué.